Gracias. Bueno, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a platicar sobre el abordaje del dolor torácico agudo. Esta plática está principalmente basada en esta guía del 2021 de la AJACC, que habla sobre la evaluación y diagnóstico del dolor torácico. Bueno, se imaginarán que la guía está muy enfocada en el dolor torácico de tipo isquémico cardíaco. La guía nos da también esta mnemotecnia que es chest pains para tratar de enfocar en las cuestiones que son como importantes al valorar a un paciente que tiene dolor torácico. Entonces, la C de chest pain habla sobre que el dolor torácico significa más que dolor en el tórax. Y eso hace referencia a que no todo dolor torácico significa que hay un problema en el tórax. Hay que considerar otros diagnósticos diferenciales. La H de alta sensibilidad habla sobre que se prefieren las troponinas de alta sensibilidad como biomarcadores de lesión cardíaca. E de early care hace referencia al cuidado temprano o a la atención temprana de los síntomas agudos asociados al dolor torácico. S de compartir la decisión clínica, hace referencia a la necesidad de tener un equipo multidisciplinario al momento de evaluar a un paciente que tiene dolor torácico. La T de testing hace referencia a, bueno, como lo vamos a ver más adelante, no es necesario hacer pruebas de manera rutinaria a todos los pacientes, y en específico la guía menciona a los pacientes de bajo riesgo, que vamos a clasificar como bajo riesgo de enfermedad coronaria arterial. P de pathways o de vías o de caminos, menciona, bueno, los caminos de decisión clínica que vamos a platicar ahorita. A de acompañantes, la guía hace una referencia especial sobre el dolor torácico en las mujeres, y menciona, como lo voy a comentar más adelante, que las mujeres es más probable que se presenten con síntomas acompañantes o con pródromos cuando se presentan con dolor torácico. Y de identificación, que habla sobre identificar a los pacientes que se van a beneficiar más de realizar pruebas complementarias en el contexto de dolor torácico. N de no cardíaco. Ahorita voy a mencionar que la guía habla sobre un cambio en la nomenclatura. En vez de mencionar dolor de tipo angina típica y angina atípica y demás, más bien menciona que se prefiere la nomenclatura de un dolor de tipo no cardíaco, o probablemente cardíaco o cardíaco. Y ese de estructurado, que se debe de hacer una evaluación estructurada del riesgo con nuestros pacientes con dolor torácico. Entonces, bueno, importante mencionar que el dolor torácico agudo es la segunda causa más frecuente de visitas a los departamentos de urgencias, y puede ser un reto diagnóstico en las salas de urgencias y en las consultas externas, y va a requerir una evaluación clínica minuciosa. Aunque las causas más frecuentes de dolor torácico agudo son de origen no cardíaco, la enfermedad coronaria arterial tiene una alta morbimortalidad a nivel mundial, y es de gran importancia distinguir entre causas benignas y causas graves de dolor torácico, que es el enfoque que tiene la guía de la que me estoy basando para esta presentación. Y es importante que al momento de valorar el dolor torácico, el primer paso sea descartar causas que puedan comprometer la vida de nuestro paciente. Y eso lo vamos a hacer con una historia clínica dirigida, con una buena exploración física y con una buena toma de decisiones de cuáles van a ser nuestros estudios complementarios que vamos a hacer en cada uno de nuestros pacientes. Me gustó la mnemotecnia que ponen en este grupo de médicos que hicieron esta imagen, que menciona la nomenclatura como 422, cuatro causas, hablando de las causas que pueden comprometer la vida de nuestros pacientes. Habla de 4 causas cardíacas, 2 causas pulmonares y 2 causas esofágicas. Las causas cardíacas pues son el síndrome coronario agudo, la disección aórtica, el tamponade cardíaco, la cardiomiopatía de Takotsubo. Las causas pulmonares habla sobre tromboembolia pulmonar y neumotórax, y las causas esofágicas como ruptura e impactación. Y una vez que hayamos descartado estas causas que pueden comprometer la vida de nuestro paciente, entonces nos
nos recomiendan seguir un enfoque anatómico para tratar de encontrar o pensarlo de manera sistematizada, pero con el enfoque anatómico para tratar de descartar cuáles pueden ser las causas de dolor torácico en nuestro paciente. Entonces habla de manera superficial y de manera visceral. Las causas superficiales, pues en el sistema musculoesquelético, una costocondritis, una fractura costal, a nivel de piel, varicela zoster, nervioso, menciona la radiculopatía torácica, y a nivel visceral, de gastrointestinal, pues habla sobre espasmo, enfermedad por reflujo, enfermedad por úlcera péptica, menciona causas cardíacas, pero que no comprometen en ese momento la vida del paciente, como una falla cardíaca o una estenosis aórtica, causas pulmonares como una neumonía, hernia diafragmática y en el mediastino, pues una necrosis grasa. La guía menciona que también por grupo de edad nosotros podemos iniciar con una sospecha diagnóstica, eh, pensando en cuáles son las causas más frecuentes de consultas por dolor torácico agudo en las salas de urgencias, dependiendo de los grupos etarios. Y entonces acá lo que yo considero más relevante es que antes de los 45 años de edad, la guía no menciona dentro de las principales causas, pues un infarto agudo al miocardio o aterosclerosis coronaria, ¿no? Y esto empieza a ser más prevalente en los pacientes que tienen 45 años en adelante. No significa que inmediatamente que tengamos un paciente menor de 45 años debamos descartar, pero definitivamente el riesgo es menor que en un paciente que tiene de 45 años en adelante. Como les mencionaba, la guía hace una recomendación con respecto a la nomenclatura o a la definición del dolor torácico, o cómo nos debemos de referir al dolor torácico, y menciona que ya no deberíamos de ocupar los términos angina típica o angina atípica, y menciona que recomienda describir el dolor como cardíaco, posiblemente cardíaco, o de causa no cardíaca. Ya que, bueno, menciona que estos términos son más específicos al diagnóstico de base potencial que tendría este paciente. Es importante al momento de evaluar el dolor torácico definir las características del mismo. A pesar de que hablamos de dolor torácico cuando estudiamos este tema, el paciente no siempre va a referir que tenga dolor. También puede ser una sensación incómoda o desagradable en el tórax anterior, que nos deben de hacer pensar inmediatamente en un problema cardíaco. Y se considera agudo, y este punto es importante cuando es de nueva instauración, que eso es como la parte evidente, pero también cuando es un paciente que ya tiene síntomas recurrentes de dolor torácico, pero el paciente tiene un cambio en el patrón, un cambio en la intensidad, un cambio en la duración comparado con episodios previos. Entonces, el abordaje tiene que ser el mismo, o sea, es el abordaje de un dolor torácico agudo y no simplemente descartarlo como un problema recurrente que tiene el paciente. Entonces, la guía menciona ciertas características del dolor que tienen que aumentar nuestra sospecha de que el dolor que está presentando nuestro paciente es de origen isquémico cardíaco. Entonces, menciona que la probabilidad de isquemia cardíaca es mayor cuando el dolor se encuentra central en el tórax, que el paciente lo refiera como una presión, como un apretón, como si le estuvieran agarrando algo por dentro, como una pesadez, como si sintiera que alguien se está sentando en su tórax, que esté relacionado con ejercicio o que esté relacionado con estrés emocional, y que sea de tipo retroesternal. Esas son las características que la guía menciona como que tienen una mayor probabilidad de isquemia. Caso contrario, si vemos a la derecha, menciona que el dolor de tipo sharp es como agudo, como que atraviesa, pues. Fleeting hace referencia a que no sea constante, a que sea fluctuante. Shifting es que no se quede en un mismo lugar. Que sea de tipo pleurítico, eso significa que aumente con la inspiración profunda, o que el dolor sea de tipo posicional, o sea, que el paciente presente mayor dolor en cierta posición, pero por ejemplo cuando se pone en decúbito, o cuando cambia de posición, el dolor cambia de características o se elimina. Eso disminuye la posibilidad de que el dolor sea de tipo isquémico. Y ya tenemos ahí todos el rango de otras posibilidades. Esta tabla es de un libro que se llama Diagnóstico Físico basado en la evidencia, que basado en el teorema de Bayes, te da la sensibilidad y la especificidad y te da el likelihood ratio de cada una de las características clínicas que puede presentar el paciente y cómo modifica nuestra probabilidad preprueba, aumentando o disminuyendo la posibilidad de que nuestro paciente tenga enfermedad coronaria arterial.
Y entonces menciona bueno, este libro es de antes de que saliera la guía, pero menciona que si el paciente tiene datos típicos de angina, que ahorita voy a mencionar cómo definimos que el paciente tiene angina típica, eso tiene un likelihood ratio de 5.8. Entonces aumenta bastante la probabilidad post-prueba de que nuestro paciente tenga una enfermedad coronaria arterial. El siguiente es un índice brazo-tobillo menor de 0.9, que tiene un likelihood ratio de 4. Si se encuentra presente, es un likelihood ratio positivo, ¿no? Si se encuentra presente, también aumenta nuestra posibilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria arterial. Y el siguiente es que pues tenga un infarto agudo al miocardio previo, ¿no? Que tiene 3.8 de likelihood ratio. Entonces, todo eso al momento de evaluar a nuestro paciente con dolor torácico son algunos datos clave que nos pueden aumentar nuestra sospecha de que este dolor es de tipo isquémico cardíaco. Cuando evaluamos el dolor, como mencioné, hay que prestar atención a las características del dolor, y la historia del paciente es el factor más importante para considerar la presencia o ausencia de isquemia miocárdica, pero la fuente de los síntomas cardíacos es compleja y su expresión es variable. Lo vamos a ver con los distintos scores que nos ayudan a definir si nuestro paciente tiene un alto riesgo intermedio o riesgo bajo. Prácticamente todos hacen referencia a la historia clínica del paciente, el hecho masculino o femenino, historia de tabaquismo, diabetes, hipertensión y demás. Entonces, como menciona ahí la guía, la historia del paciente es el factor más importante para que nosotros podamos sospechar que nuestro paciente tiene un dolor de tipo isquémico cardíaco. Al momento de realizar la evaluación inicial, necesitamos realizar una historia clínica, pues bueno, enfocada, que incluya las características y la duración de los síntomas relativos a la presentación, así como los síntomas o características asociadas, y definir el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Entonces, la guía menciona factores que tenemos que evaluar sobre el dolor de nuestro paciente. Menciona la naturaleza del dolor, los síntomas anginosos. Bueno, ya mencioné cuáles son las características que nos tienen que hacer pensar más a que sea un dolor de tipo isquémico cardíaco. El dolor de tipo agudo que aumenta con la inspiración y al estar en supino, es poco probable que sea relacionado a una enfermedad isquémica cardíaca. Ahora, el inicio y la duración, los síntomas de tipo anginoso usualmente aumentan en intensidad de forma gradual durante unos cortos minutos. El inicio súbito de dolor torácico de tipo ripping, sería como desgarrador, con radiación a la espalda alta y baja, es poco probable que sea de tipo anginoso, y nos debe de hacer sospechar más en un síndrome aórtico agudo. Y un dolor torácico intermitente de algunos segundos de duración es poco probable que esté relacionado a una enfermedad isquémica cardíaca. También habla sobre la localización y la irradiación. El dolor que está localizado a una área muy limitada, y dolor que se irradia abajo del ombligo o de la cadera, es poco probable que sean asociados a una isquemia miocárdica, ¿no? También la severidad, que el dolor, así como en la hemorragia subaracnoidea, esta frase me recordó acá menciona el peor dolor torácico de mi vida, especialmente cuando es súbito en su inicio y ocurre en un paciente que es hipertenso o con una válvula aórtica bivalva conocida o dilatación aórtica, nos deben de hacer sospechar igualmente en un síndrome aórtico agudo. Menciona que de los factores precipitantes también es importante que los valoremos. El ejercicio físico, el estrés emocional, nos deben de hacer sospechar que nuestro dolor es de tipo anginoso, que el dolor ocurra mientras el paciente estaba descansando o con actividad física mínima asociada a síntomas anginosos, usualmente indica un síndrome coronario agudo. También los factores que disminuyen el dolor, que se alivie con nitroglicerina. No necesariamente es diagnóstico de isquemia miocárdica y no debe de ser usada como un criterio de diagnóstico como previamente se utilizaba. Los síntomas asociados con isquemia miocárdica incluyen, pero no están limitados a disnea, palpitaciones, diaforesis, que el paciente tenga una sensación de lipotimia bueno, me lo menciona como presíncope o síncope, dolor abdominal superior, como una sensación de quemazón no relacionada a la alimentación, y náusea y vómito. Y los síntomas del lado izquierdo o del lado derecho del tórax, que sean como de tipo lancinantes, agudos, o disconfort una molestia en la garganta o en el abdomen, pueden ocurrir en pacientes con diabetes, en mujeres y en adultos mayores, como vamos a comentar. Mencionaba que la guía hace una,
como de manera puntual menciona el dolor torácico en las mujeres y que tenemos que tener una cierta consideración especial al valorar una mujer que tiene dolor torácico. Hace todo un comentario respecto a que las mujeres usualmente son infradiagnosticadas cuando presentan dolor torácico, y esto es porque suelen presentar síntomas acompañantes o suelen presentar pródromos, que esto puede causar que los médicos de atención primaria en las áreas de urgencias o en las consultas externas puedan sospechar que los dolores bueno, sí, sospechar que el dolor sea asociado a algo más que no sea un dolor de tipo isquémico cardíaco. Y menciona que las mujeres tienen más probabilidad de presentar náusea, fatiga, disnea, palpitaciones, dolor mandibular y de cuello y dorsalgia a comparación de otras poblaciones. Bueno, lo considerado angina típica, ¿no? Que se ha normalmente presentado en las mujeres mayores, personas diabéticas, por neuropatía y en las mujeres, exactamente. Respecto al examen físico, al momento de hacer una exploración física, necesitamos abordar las causas que pueden comprometer la vida del paciente de forma inicial, como lo mencioné, un síndrome coronario agudo, una tromboembolia pulmonar, una disección aórtica y una ruptura esofágica. Entonces, bueno, eso es como para que ustedes solitos vayan como comentando. Son ejemplos que pone la guía sobre algunas características clínicas que nos deben de hacer sospechar en una enfermedad en específico. Entonces, si yo les dijera, todo esto es el contexto de un paciente con dolor torácico agudo. Si yo les mencionara a un paciente con taquicardia, que se puede presentar con disnea en el 90% de los pacientes y que tiene dolor a la inspiración, ¿en qué patología podrían pensar? ¿Cómo? Bueno, una tromboembolia pulmonar, ¿no? Un paciente que tiene dolor torácico de inicio agudo, que tiene enfermedad de tejido conectivo, que tiene un diferencial de pulso en las extremidades, un dolor muy severo de inicio abrupto y ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax. Una disección aórtica. Un paciente que tiene emesis, que tiene enfisema subcutáneo, menciona que esta patología puede presentar neumotórax en el 20% de los pacientes, con ruidos respiratorios disminuidos o ausentes de forma unilateral. O sea, que esté con mucho vómito y inicia con dolor torácico. Una ruptura esofágica, ¿no? Síndrome de Borghetti. Un paciente con fiebre, dolor torácico de tipo pleurítico, que el dolor aumente cuando el paciente está en supino y se ausculte un frote por fricción y presente elevación difusa del ST en el electrocardiograma. Una pericarditis. Un paciente que presente fiebre, tos, dolor torácico localizado, estertores localizados con matidez a la perfusión, egofonía, una neumonía. Dolor en las uniones costovertebrales que aumenta la palpación del tórax, una costocondritis o síndrome de Tietze, y un dolor localizado en un dermatoma específico que aumente con el tacto, un herpes zóster, ¿no? Entonces, todos estos son diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar al momento de valorar a un paciente con dolor torácico agudo. También no los quise poner todos, pero lo saqué directamente de acá, pero por ejemplo, la miocarditis, que se puede presentar con fiebre, dolor torácico, y un síndrome clínico de falla cardíaca, la esofagitis o una enfermedad por úlcera péptica, una litiasis vesicular, que se pueden presentar asociado a un dolor torácico, un dolor abdominal epigástrico, a la palpación, o en hipocondrio derecho. Ya creo que los demás sí los mencioné. Y entonces, regresando a esta imagen, la pregunta acá sería, ¿cómo es que podemos descartar que nuestro paciente tenga un dolor de tipo isquémico cardíaco, ¿no? Dentro de esta evaluación inicial que vamos a hacer del dolor torácico? Pues bueno, recordamos que los síndromes coronarios agudos, básicamente los podemos dividir como angina estable, angina inestable, infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST e infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y me gustó esta imagen porque te hace la diferencia de cómo podría salir nuestro electrocardiograma y las troponinas. Entonces, sabemos que una angina estable va a tener tanto electrocardiograma normal como unas troponinas normales, y el dolor va a mejorar con la administración de nitroglicerina, o va a mejorar o de nitratos, o con la administración al reposo, ¿no? Una angina inestable, nuestro paciente, bueno, acá es importante mencionar que la angina inestable menciona o hace una puntualización la guía, que es un diagnóstico que cada vez es menos frecuente, y esto es porque ya cada vez
o está más disponible en los distintos centros las troponinas de alta sensibilidad. Entonces, estas troponinas de alta sensibilidad, pues al estar presentes, elevadas, nosotros caracterizaríamos que este dolor, en vez de ser una angina inestable, sería un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Ultrasensible. Ultrasensible, ¿sabes? Luego el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, pues es aquel que se va a presentar con las troponinas elevadas y puede presentar en un electrocardiograma normal, una inversión de la onda T o un infradesnivel del segmento ST. Y posteriormente, pues está el infarto del miocardio con elevación del segmento ST, que son troponinas elevadas y una elevación del segmento ST, como bien lo menciona su nombre, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que veríamos nosotros en el electrocardiograma? Pues bueno, la presencia de ondas T acuminadas. Recordemos que las ondas T de manera normal deben de ser de ramas asimétricas. Entonces, la presencia de ondas T acuminadas, pero de ramas simétricas, nos deben de hacer sospechar, o es un cambio que se presenta de manera inicial en el electrocardiograma en un paciente que tiene un infarto del miocardio con elevación del ST, distintos grados de elevación del ST, la formación de onda Q y la inversión de la onda T, que son características del electrocardiograma. Y recordamos que las manifestaciones en el electrocardiograma de pacientes con isquemia miocárdica, con elevación del ST, en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o de bloqueo de rama izquierda, lo menciona la definición como una elevación nueva del segmento ST en el punto J, en dos derivaciones que estén viendo la misma cara, y menciona que los valores de corte es más de 0.2, mayor o igual a 0.2 milivoltios en hombres o mayor o igual a 0.15 milivoltios en mujeres, en B2 y B3, y en todas las demás derivaciones, mayor o igual a 0.1 milivoltios. Y para el infradesnivel del segmento ST, pues menciona que tiene que ser mayor o igual a 0.05 milivoltios en dos derivaciones contiguas, o una inversión de la onda T de al menos 0.1 milivoltios en dos derivaciones continuas, ¿no? Con ondas R prominentes o un radio entre la onda R y la onda S mayor a 1. Bueno, hay nada más en otra parte. Hay varios estudios que mencionan que el rendimiento diagnóstico de diferentes niveles de preparación de médicos para el diagnóstico de un infarto de miocardio bajísimo, más bajo de lo que todos pensaríamos. Hasta por parte de los cardiólogos también es bajo, de médicos internistas también es muy bajo, de residentes bajísimo todavía. Todavía los urgenciólogos se definen un poco más porque lo ven a diario, y los estudiantes, pacientes de servicio social, ni hablar, ¿no? Y eso en países donde tienen cursos y tienen capacitación programadas para la valoración del cardiograma. O sea, en México, que muchas veces no vemos el electro con un curso bien establecido y de forma constante, no una vez cada 5 años, nada, bueno, esperamos, ¿no? Que es normal que se nos pueda ir un infarto, pero no es normal que nos pueda ir un infarto con elevación del ST, ¿no? Claro. Entonces, aquí, lo que mucho que quede claro nada más es, si ven algo extraño en su electro, al paciente le duele el pecho, así, lo primero es que tienen que saber, lo básico sí es saber ver el todo el electro normal. Y tratar de siempre comparar con un electro previo que tenga el paciente. Si ven algo raro, algún cambio que su paciente le duele el pecho, mándenlo a valoración. No descarten, no intenten confirmar inmediatamente. Mándenlo a valoración, que le hagan que le toquen troponinas y que lo valoren. Entonces no, por querer jugarle al yo lo sé, se pueden ir varios infartos y Entonces, bueno, ¿qué hago si sospecho un síndrome coronario agudo en mi paciente? Este diagrama es del UpToDate y menciona, pues bueno, tengo un paciente que tiene características de presentar un síndrome coronario agudo, pues sabemos que nuestra meta es en los primeros 10 minutos realizar el triage y nuestra evaluación, obtener e interpretar un electrocardiograma de 12 derivaciones, obtener una historia clínica enfocada y un examen físico enfocado, administrar aspirina de 162 a 325 miligramos masticada, a menos que nuestra consideración o nuestra sospecha clínica de disección aórtica sea muy alta. Bueno, menciona la administración de nitroglicerina, 0.4 miligramos cada 5 minutos, 3 dosis, a menos que se encuentre contraindicado. ¿Alguien se acuerda de alguna contraindicación de la nitroglicerina?
uso de inhibidores de la fosfodiesterasa de forma reciente, infarto del ventrículo derecho, que nuestro paciente esté hipotenso, menciona taquicardia, bradicardia, severas, y me parece que nada más. Porque sí, o sea, porque nos puede hipotensar, ¿no? O sea, ajá, todo eso es por, ajá, exactamente. Porque es dependiente de precarga, ¿no? O sea, entonces si le tumbas la precarga, pues vas a aumentar la energía. Menciona establecer un acceso intravenoso, obtener laboratorios iniciales, incluyendo biomarcadores séricos, que ahorita voy a mencionar lo que me dice la guía, monitorizar a nuestro paciente de forma continua, y ahí menciona iniciar terapia suplementaria de oxígeno, pero solamente en pacientes que lo requieran, ¿no? O sea, que estén desaturando. Si nuestro paciente satura normal, no requiere oxígeno suplementario. Si nuestro electrocardiograma inicial no es diagnóstico, menciona repetir el electrocardiograma cada 15 a 30 minutos, si nuestra sospecha de síndrome coronario agudo persiste, ¿no? Y entonces... A ver, alguien que me diga cómo sospechan el impacto del ventrículo derecho. ¿Cómo los sospechas? ¿Cómo sabes que quién no le va a tener que dar mi pues, hipotensión, con izquierda no te puede dar. No tiene que ver con el eso es lo que tienen que implementar, no aquí no se juntan, no checan eso, saliendo de aquí le da impacto al ventrículo derecho a todos los pacientes del piso, ya se ven más que todos. Entonces, eso es lo que son las cosas que tienen que implementar en casa. Entonces, bueno, menciona que si el paciente cumple criterio para un infarto de miocardio, pero con elevación del segmento ST, pues bueno, hay que seguir todo el esquema, que no es parte del enfoque de esta clase, pero bueno, menciona la nitroglicerina, las medidas antianginosas, la anticoagulación, y ya sabemos que hay que tratar de llevar a ese paciente a una intervención percutánea coronaria, si está disponible dentro de los primeros 90 minutos, o trombolizar dentro de los primeros 30 minutos, ¿no? Si no está disponible. Pero bueno, si nuestra sospecha de isquemia sigue siendo alta, pero no mantiene o no tiene elevación persistente del segmento ST, pues bueno, menciona las terapias de anticoagulación, las terapias antianginosas, buscar características clínicas como depresión del segmento ST, elevación de los biomarcadores cardíacos, y como lo voy a mencionar más adelante, si nuestro paciente presenta un alto riesgo, de todas maneras se va a pasar a angiografía de ese paciente. Y si nuestro electrocardiograma es no diagnóstico normal y con biomarcadores cardíacos normales, hay que continuar la evaluación, repetir el electrocardiograma, bueno, ahí menciona el electrocardiograma y los marcadores a las 6 y 12 horas, que no es lo que dice la guía, y ya de acuerdo a eso, pues buscar otras causas de dolor torácico que no tengan que ver con isquemia cardíaca, ¿no? Mencionaba que de la evaluación inicial en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, la guía menciona que si nuestro paciente tiene inestabilidad clínica o sospecha de un síndrome coronario agudo, se tienen que hacer mediciones repetidas de troponinas. Ahorita voy a mencionar los tiempos que menciona la guía. Menciona que de preferencia se debe de usar de alta sensibilidad los ultrasensibles, los biomarcadores, las troponinas, para que podamos descartar una isquemia cardíaca. Y menciona que las otras pruebas de laboratorio que deberíamos de sacar es una biometría hemática, una creatinina, y para que podamos estimar nuestra función o tasa de filtrado glomerular, un perfil de lípidos, hacer un screening para diabetes tipo 2, o tomar una hemoglobina glucosilada, y una valoración de la función tiroidea en caso de que sospeche clínicamente que nuestro paciente tiene desórdenes tiroideos. Respecto al electrocardiograma, pues bueno, evidentemente hay que tomar el electrocardiograma a todos los pacientes dentro de los primeros 10 minutos cuando se presenta con un dolor torácico.
Y esta guía menciona también la realización de un ecocardiograma transtorácico que está recomendado en pacientes que queremos buscar o excluir causas alternativas de angina, identificar alteraciones de la movilidad regional del corazón, medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para estratificación y evaluación de la función diastólica, ¿no? También menciona la realización de un ultrasonido de arterias carótidas que debe de ser considerado para detectar placas en pacientes con un síndrome coronario, que no se sepan con enfermedad aterosclerótica, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya vamos un poquito avanzados dentro de nuestro diagrama. Tenemos un paciente con dolor torácico, le realizamos una historia clínica, un examen físico y tomamos un electrocardiograma. Y puede ser que nuestro electrocardiograma pues ya nos confirme nuestra sospecha diagnóstica o nos dé un enfoque diagnóstico, como en el caso de la pericarditis, como en el caso del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Pero acá la cosa es qué pasa si nosotros tenemos una alta sospecha de que nuestro paciente tiene enfermedad coronaria arterial, pero nuestro electrocardiograma es no diagnóstico. Bueno, también menciona la guía la realización de una radiografía de tórax para descartar otras posibles causas. ¿Cuáles podrían ser de manera puntual? Pues habíamos mencionado, por ejemplo, la disección aórtica. Menciona la congestión pulmonar en el caso de falla cardíaca aguda. Nos sirve también para valorar el tamaño cardíaco y también identificar causas pulmonares. Nos puede mostrar también consolidaciones que pueda tener. Nos puede ayudar a diagnosticar un neumotórax, por ejemplo. Entonces, en el caso de que nuestro paciente pueda presentar otras causas cardíacas, pulmonares, torácicas de los síntomas, pues menciona o recomienda la realización de una radiografía de tórax, pero solo si no tenemos el diagnóstico claro de un síndrome coronario agudo y queremos, y no nos va a restar tiempo de realizar otras medidas terapéuticas en tomar la radiografía de tórax, ¿no? Menciona también la toma de los biomarcadores y pues bueno, el biomarcador preferido para detectar la lesión cardíaca es la troponina. Ahí menciona, cuando dice CTN, pues bueno, yo lo aprendí recién, es la troponina convencional, por su alta sensibilidad y especificidad para el tejido miocárdico. Y pues menciona, también como lo dice la definición universal, que las troponinas tienen que estar por arriba de la percentila 99 del límite superior de la normalidad para que sean indicadores de lesión miocárdica. Y acá hasta abajo, en las recomendaciones, menciona que si tienes disponibles las troponinas, ya no se recomienda la toma de CKMB o de mioglobina, porque menciona que no son útiles para el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. También respecto a las troponinas, a los biomarcadores, menciona que la evaluación de los pacientes con dolor torácico y que se sospecha este síndrome coronario agudo, los intervalos de tiempo para la toma de troponinas o la repetición de las mediciones son, pues el tiempo cero es el momento en el que llega el paciente y tomamos los laboratorios iniciales, y menciona que para las troponinas de alta sensibilidad se deben de repetir entre 1 y 3 horas después, si las iniciales salieron no diagnósticas, y en troponinas convencionales la repetición se tiene que hacer de 3 a 6 horas después del momento que se tomaron las troponinas iniciales. Y otro punto importante, o que se me hizo interesante, es que si nuestro paciente se está presentando con nosotros con una evaluación con una evolución, perdón, mayor a 3 horas de haber iniciado el dolor torácico, y nosotros tenemos troponinas de alta sensibilidad, si esas troponinas salen negativas, ya no es necesario seguir repitiendo la toma de troponinas. Esas troponinas ya descartan la presencia de lesión miocárdica. Entonces, la guía hace mucho hincapié en cuál es el manejo que se le va a dar a los pacientes de acuerdo al riesgo que tengan de tener una enfermedad coronaria arterial. Entonces, pues evidentemente si nuestro paciente se está presentando con un síndrome coronario agudo que necesita una intervención percutánea coronaria o requiere la trombolisis, pues bueno, eso es lo que se le tiene que hacer a nuestros pacientes, ¿no? Pero la pregunta quedaría, ¿qué hacemos con los demás, ¿no? ¿Qué hacemos con los demás pacientes que tienen, que nosotros sospechamos que tienen enfermedad coronaria arterial, pero no se están presentando con un síndrome coronario agudo en ese momento? Ahí la primera pregunta es, pues, ¿cómo identifico, no? Porque acá nos lo divide en pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo. Entonces, ¿cómo identifico que mi paciente tiene un alto riesgo, un riesgo intermedio o un bajo riesgo? Pues bueno, hay distintas formas o clasificaciones en las cuales nosotros podemos sacar el riesgo que tiene nuestro paciente.
pues la más viejita que encontré es esta de Diamond Forrester, que nos determina la probabilidad pretest, perdón, de que mi paciente con dolor torácico tenga enfermedad arterial coronaria. Y entonces los tres parámetros más importantes al momento de caracterizar si nuestro paciente tiene un alto riesgo, un riesgo intermedio, un riesgo bajo, es la edad de nuestro paciente, el género, si es hombre o si es mujer, y en tercer lugar, si nuestro paciente tiene una angina típica, una angina atípica o un dolor torácico de tipo no anginoso. Y entonces ahí se preguntarían, pues, o sea, ¿cómo definieron qué es angina típica, un dolor torácico de tipo no anginoso? Pues bueno, es con la realización de estas tres preguntas, ¿no? Si el dolor o la molestia es de tipo subesternal, si el dolor se inició por actividad física o por estrés emocional, y si hay alivio del dolor al descanso o a la administración de nitroglicerina. Si la respuesta es sí a las tres preguntas, entonces el dolor torácico es de tipo anginoso. Si únicamente respondemos que sí a dos preguntas, el dolor torácico es de tipo angina atípica. Y si respondemos que sí a uno o cero de las preguntas, entonces el dolor torácico es de tipo no anginoso. Y así es como caracterizamos el riesgo de nuestro paciente. Y pues bueno, como mencioné, esta es la más viejita que existe. Encontré también este artículo de la Sociedad Europea de Cardiología, que no, bueno, estoy viendo el tiempo, no voy a tener mucho en él, pero compara un score nuevo que se llama CAD Consortium, lo compara con Diamond Forrester, y se dieron cuenta que, bueno, en este grupo de pacientes que son más contemporáneos, o sea, un estudio ya más actual, el Diamond Forrester sobreestima el riesgo de una enfermedad arterial coronaria, pero el CAT Consortium mejoró, digamos, la valoración o la probabilidad preprueba o la discriminación de los pacientes con enfermedad coronaria arterial. Tenemos dos tipos de CAT Consortium, está el básico y está el clínico, y el básico ocupa los mismos variables que les mencioné del Diamond Forrester, que es la edad, el sexo y las características, qué tan típica o atípica son los síntomas de angina. Y tenemos una valoración que le llaman CAT Consortium clínico, que agrega los antecedentes que había yo mencionado, que son la parte más importante en definir el riesgo de nuestro paciente: diabetes mellitus, estatus de tabaquismo, o sea, si fuma o fumó, hipertensión y dislipidemia. Y bueno, cuando hice el ejercicio de ver así como los scores, también este CAT Consortium, también si tienes el score de calcio coronario, también te lo pide y ayuda a tomar o a definir el riesgo de nuestro paciente. La guía en específico menciona estas 6 calculadoras clínicas para definir el riesgo de nuestro paciente. La verdad se me hizo, son distintos estudios, la verdad se me hizo un poco ocioso poner cada uno de ellos y me iba a tardar un buen. Pero menciona cómo clasificamos de acuerdo a cada uno de estas calculadoras, cómo podemos clasificar que nuestro paciente tiene un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo elevado. El único que sí les puse el ejemplo es el primero, que es el HEART Score, que menciona la sospecha de acuerdo a la historia clínica, el electrocardiograma, la edad de nuestro paciente, los factores de riesgo y los niveles de troponina. Y en base a eso te da un score, y pues ya vimos que si tiene un score de HEART de menos de 3, pues nosotros podemos clasificar a nuestro paciente como bajo riesgo. Si tiene de 4 a 6 es un riesgo intermedio, y si tiene de 7 a 10 es un riesgo elevado, ¿no? Y ya nada más para terminar, la verdad es que la guía ahonda mucho en qué es lo que se le va a hacer a cada uno de los grupos de riesgo de nuestros pacientes. Traté de resumirlo lo mejor posible. En nuestros pacientes de bajo riesgo, bueno, ya vimos cómo clasificamos a nuestro paciente, ¿no? Si nosotros clasificamos a nuestro paciente como un paciente de bajo riesgo, especifica la guía que antes se recomendaba que a estos pacientes se les realizara un test de estrés dentro de las primeras 72 horas. Sin embargo, el clasificar a nuestro paciente como bajo riesgo tiene un alto valor predictivo negativo de que nuestro paciente tenga infarto al miocardio o muerte por causas cardiovasculares a 30 días, que de hecho es del 99.8%. Entonces, la guía actualmente recomienda que a los pacientes que nosotros clasificamos como de bajo riesgo ya no se les tiene que hacer una prueba posteriormente. Ahora, nuestros pacientes de riesgo intermedio, que es el que está un poquito como más enredado, a estos pacientes, bueno, menciona en primer lugar que se recomienda el ecocardiograma transtorácico, si está disponible, para valorar lo que ya había comentado: la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la función diastólica, las válvulas y anormalidades que tenga en la pared cardíaca.
Y también, de manera un poco resumida, les puse algo que menciona ahí en la imagen, que si nosotros tenemos un paciente que es menor de 65 años de edad o sospechamos que tenga una enfermedad coronaria arterial menos obstructiva, se prefiere una angiotac. Pero si tenemos pacientes que son mayores o su edad es igual a 65 años o sospechamos que tiene una enfermedad coronaria arterial más obstructiva, se prefiere un test de estrés como seguimiento. Y esto es importante para entender este diagrama. Es simplemente paciente con dolor torácico que tiene un riesgo intermedio, pero que no se sabe con enfermedad coronaria arterial. Entonces te pregunta, ¿el paciente ya se le hizo una prueba antes para ver si tiene enfermedad coronaria arterial? Si tiene un test reciente negativo, que lo menciona como de los últimos 2 años, entonces el paciente se puede dar de alta sin mayor problema. Pero si el paciente tiene un estudio previo inconcluso, entonces recomienda la realización de una angiotac y ya de acuerdo a eso, si tiene menos de 50% de estenosis o más de 50% de estenosis, son los caminos que vamos a ir tomando. Si nuestro paciente no tiene exámenes previos, entonces se recomienda realizar ya sea angiotac o test de estrés. ¿Y en qué nos vamos a basar? Pues precisamente en lo que les puse acá, ¿no? Menciona de manera muy general en quién vamos a preferir una angiotac o en quién vamos a preferir un test de estrés. Y el esquema es diferente si clasificamos a nuestro paciente con riesgo intermedio, pero el paciente ya tenía enfermedad coronaria arterial previa diagnosticada. Entonces ahí nos tenemos que hacer la pregunta si nuestro paciente tenía más de 50% de estenosis o menos de 50% de estenosis en la prueba anterior, y de acuerdo a eso se toma la decisión clínica de qué es lo que se debe realizar con nuestro paciente. Y en general, en pacientes con alto riesgo, se recomienda la realización de una angiografía coronaria, ¿no? Si nosotros, o sea, con los scores que les acabo de mencionar, definimos que nuestro paciente tiene un alto riesgo. Y pues bueno, eso sería todo. Yo diría que lo importante es, porque en realidad no es ver manejo de síndrome coronario agudo, sino tener la misión de qué es, cómo se lo van a abordar, de tratar un trabajo que se puede notar al paciente, y pues nada más. Lo importante, a mí lo que más me gustó fue la implementación de la sensibilidad y especificidad de cada signo y síntoma. Sí. Fue lo más importante, ¿no? Cuando mencionabas que era la que tenía más alta especificidad. ¿Te refieres a de exploración? de acá, no? Sí. ¿Me puedes conectar con una de las notas de especificidad? El índice todavía más. Sí, 9.9. Entonces, lo que mencionaste era el índice de Yao. Pero la idea es entender con todo este tipo de cosas, entenderlas porque un paciente puede tener una arterial coronaria, no necesariamente tener una arterial periférica, pero un paciente que tiene una arterial periférica tiene alta probabilidad de tener ya una arterial coronaria. Pues si ya lo ocupamos, o si ya tiene que hacerlo ubicado o algo, y le duele el pecho, no, a veces entender este tipo de cositas, y lo que el instituto está entiendo en la parte de la necesidad, muy importante, la necesidad de la correcta interpretación del electrocardiograma, más no debería ser desconocimiento una limitante para no llevar a un adecuado abordaje del paciente. Entonces, de la duda, mándenlo al hospital, se lo van a... ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Muy bien, Jason, muchas gracias. Entonces, gracias. ¿Cómo estuvo la guardia?
No, pero sí, sí, da tiempo y todo. Sí, tuve buena suerte con el metro. Llegué y ya estaba. No, no te preocupes. Y se le pudo hacer el papá. Oye, ¿y se le pudo pasar la suerte? ¿Se pudo? Ah, qué bueno. Maestro. El hijo está con el mecanismo manejando